Buenas tardes, ¿cómo están? Disculpen la tardanza, es mi culpa. Hoy tal vez mi excusa es que me pasé de tiempo, mi mamá no tenía tiempo, andaban ocupados mis padres en Guadalajara y hasta ahorita tenían tiempo, entonces le marqué a mi mamá, me conecté con mis hermanos y hasta ahorita me voy dando cuenta que ya era la hora y me despedí de mi madre. Le dije, ay mamá, perdón, estaba ahí, ahorita íbamos a empezar. Pero vamos a comenzar con el estudio que hemos estado teniendo en la escuela dominical como Iglesia Laurel y nos estamos conectando. Saludos a todos. Nos hemos estado estudiando y hemos estado siguiendo todo lo que es la carta a los Romanos. Y la semana pasada estuvimos leyendo Romanos capítulo 8 y lo empezamos a leer. Y empezamos viendo que Romanos capítulo 8 tiene un enfoque hacia hablar del Espíritu Santo en la función del creyente, cómo nos habilita y qué es lo que hace el Espíritu en el creyente. Que el creyente, el Hijo de Dios, nunca está solo desde que viene a morar en él, y la convicción que le da y el propósito que le da y el giro que le da a su vida. Y en el capítulo 8, en el versículo 7, la semana pasada, en eso nos quedamos. Antes de leer la Biblia, voy a hacer una oración y te invito a que me acompañes en ella. Bendito Señor, amado, te queremos agradecer una vez más el privilegio que siempre se tiene de abrir tu palabra. Ojalá que cada persona que está conectada ahorita, cada persona que lo va a escuchar durante el tiempo que esté esto en el aire, que tenga la disposición de entre semana, durante su día, abrir la Santa Biblia y escuchar tu voz y escucharte a ti y conocerte personalmente, y cada vez conocerte. El que te conoce personalmente puede decir que cada vez que abre la Biblia te conoce mejor y más profundo, y ese es el anhelo. Ayúdanos a entender hoy mejor tu palabra para aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, el versículo 7 dice de esta forma, de Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Dice: cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La semana pasada se leyó antes de despedirnos el versículo 6, que dice de esta forma: porque el ocuparse de la carne es muerte, porque el ocuparse del Espíritu, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y la pregunta que hacíamos era: ¿en qué te ocupas? ¿Cuál es tu ocupación? Una de las muestras evidentes de que alguien es hijo de Dios es en cómo vive su vida. Entonces el cristiano tiene que ser alguien imitador de Jesucristo. No es alguien que dice yo pertenezco a una iglesia, o alguien que imita la iglesia o el templo o la asociación que pertenece o el club de cristiano. Es aquel que sigue a Jesucristo. ¿Y cómo sigue a Jesucristo? Por sueños, por imaginación, por invento propio. Es porque le conoce a través de la Biblia. Jesucristo se presentó a nosotros en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento se ve a Jesucristo en lo que se llaman tipos, figuras de Jesucristo, y en el Nuevo se presentó personalmente encarnado Dios, y ahí es donde se nos presenta quién es Jesús. Y entonces el cristiano dice: yo soy cristiano no por nombre, por título, es porque estoy afiliado con seguir a ese hombre que se llama Jesús. Entonces, ¿en qué te ocupas? Alguien que se ocupa en la carne no es alguien que siga a Cristo, y por ende debe de cuestionarse en dónde está su fe. Si es alguien que tiene mucho tiempo yendo a la iglesia, eso no lo hace cristiano, ni lo hace hijo de Dios, ni le debe dar esperanza de vida eterna. Espero que el pastor o el que esté a la iglesia que esté usted yendo no lo esté animando a que usted piense que es cristiano por el hecho de que va a la iglesia, sino que lo esté animando y que usted entienda que el ser hijo de Dios, ser cristiano, es porque confió plenamente en Jesucristo y se arrepintió de sus pecados y le recibió por la fe, y como evidencia, ¿qué es lo que hay? Es una vida cambiada. Santiago en la Biblia habla algo muy importante, que al principio, cuando uno lee Romanos,
y Gálatas, uno dice, oye, parece que está diferente lo que dice Pablo a lo que dice Santiago en cuanto a la fe. Pablo dice que la fe no tiene nada que ver con obras del hombre, y eso es cierto. Nadie se puede salvar por hacer cosas. Sin embargo, Santiago menciona algo muy importante que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, no hay contradicción. Uno está hablando del presalvación, es de que la fe no puede haber obras porque solamente es la obra de Cristo. Entonces no hay obras. Entonces antes de ser salvo es la fe solamente. Después de ser salvo, lo que entra es ahora la obra como evidencia. Entonces Santiago está correcto, como Pablo está correcto, los dos, porque uno está hablando antes para ser salvo, lo que se ocupa es fe, no obras, y el otro está diciendo ya que eres salvo, lo que se necesita es mostrar es de que tu fe verdadera te va a llevar a vivir una vida verdadera en Cristo. Entonces una fe verdadera te obliga a caminar verdaderamente en el camino de Cristo, y eso es algo verdadero, no es tangible, es visible y es notorio. Entonces por eso dice el versículo 6, ¿en qué se ocupa el que está en la carne? Pues se ocupa en la carne y el resultado es muerte. Y dice, pero los que se ocupan, y el conectivo de contraste, el pero, está contrastando con la carne, con el espíritu. Dice, los que se ocupan del espíritu, nota, espíritu aquí está resaltado con E mayúscula, hablando no del espíritu humano, está hablando del espíritu de Dios. El espíritu, los que se ocupan del espíritu, es vida y paz. Y ahora te preguntas por qué hay gente y el mundo no tiene paz y no tiene realmente vida. Tienen sobrevivencia, tienen instinto sobreviviente. Todo ser vivo trata de vivir, es más bien de sobrevivir. La vida que habla la palabra de Dios es una vida en abundancia que Juan dice. Entonces dice que tiene vida y tiene paz. Te pregunto a ti, ¿tú tienes vida? ¿Hay realmente vida en tu vida, en tu ser? Hay algo, el que tiene vida produce vida. Es decir, que lo que tú hablas causa vida en otros, porque tienes la vida de Cristo en ti. Ahora tú puedes pasar ese evangelio y causar vida en otros. Hay fruto en ti, hay paz, hay gozo. Son cosas que uno se debe preguntar para decir, yo tengo el Espíritu de Dios, porque entonces debe ser notorio. Todo mi alrededor lo debe notar, aunque sea de manera gradual y pequeña, pero es notorio. El versículo 7, acompáñenme a leerlo, lo leí hace un momento, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan ni tampoco pueden. No se sujeta ni tampoco pueden. Si se fijan, no hay manera de sujetarse, y la pregunta es, ¿pero por qué? Es que no pueden. Entonces, una cosa que debemos de tener bien claro es de que no podemos esperar ni estar con el pensamiento de que alguien que no conoce a Cristo, que no es del Señor, se mantenga en este camino que nosotros tenemos y esperar que ellos vivan de esa forma. Es imposible, no se puede, porque el que tiene a Cristo camina como Cristo y actúa como Él porque le tiene. Sin embargo, aquel que no tiene a Cristo no puede. Entonces hay algo que a veces sucede, que queremos, como hijos de Dios, nos frustramos y nos llegamos a desesperar porque vemos otra gente que no actúa como un cristiano o como debería de actuar, cuando no tienen la facultad de actuar de esa forma. No se les puede exigir que actúen cristianamente si, número uno, no creen en Cristo, y número dos, no tienen al Espíritu Santo, al Espíritu que da vida. Entonces, eso es importantísimo. Y para ti y para mí tenemos que siempre estar conscientes de eso. Yo me he topado con gente y he conocido personas que son sumamente buenas, sumamente agradables, sumamente que te admiras, que dices, mira qué persona tan agradable, y tiene tantas cualidades. No son cristianos, no tienen al Espíritu Santo, obviamente, y sin embargo hay ciertas cosas que dices, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué actúan de esta forma? ¿Por qué tienen esta moral? ¿Por qué hacen? Y la cosa es de que la Biblia nos deja claro, no pueden
y no se sujetan a la ley de Dios. El mundo no quiere sujetarse a la ley de Dios. Simplemente cuando le mencionas hoy en día a alguien los 10 mandamientos, no se lo saben. El que se los llega a saber, tal vez se sabe algunos, muy pocos se lo saben de memoria todos. Y los que se saben son nada más como el no matarás, no robarás, porque eso se lo saben porque no quieren que nadie los mate y nadie les robe. Pero los otros los desconocen, pero no se dan cuenta, y tanta es la ignorancia que de esos 10 mandamientos, los que son el resumen de los 613 mandamientos que hay en la Biblia, y que la palabra de Dios deja claro que esos mandamientos están ahí para llevarnos a Cristo. Entonces, si alguien conociera los mandamientos, entendería y fuera llevado a Cristo. Entonces, pero no los conocen. Entonces, no se puede esperar que este mundo tenga la reacción correcta a todo. Este mundo tiene muchas reacciones muy buenas, la manera como se actúa la gente, su manera de tener ética, su manera de tener cierta moral, es en apariencia muy bien y agradable en las cosas civiles de cómo uno actúa. Sin embargo, como creyente, uno se va a dar cuenta que no mantienen el estándar divino de Dios, de su santidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a hablar o a pensar o a actuar y no se puede esperar nada, ni se les puede exigir. Simplemente lo que uno tiene que hacer, más que todo, más no porque uno quiera que cambien su manera de ser, es decirles que hablarles del evangelio, decirles: tu vida es corta, no sabes cuánto vas a vivir, y si vives 80 años es nada comparado con una eternidad. Eso es nada. Hoy ven a Jesucristo, conócele. Date la oportunidad de conocerte a Jesucristo. Date la oportunidad de hablar con Él y vas a ver que no te va a defraudar y tendrías vida eterna hoy. Eso es lo que uno aspira a hacer con la humanidad, no esperar que actúen como uno. Y tristemente en muchas iglesias es lo que pretenden. Más que dar el evangelio, es cristianizar gente. ¿A qué me refiero? Es convertirlos a la religión cristiana sin que se conviertan a Cristo, sin que se les hable del pecado, sin que se les hable del infierno, sin que se les hable del arrepentimiento, sin que se les hable de que en Él hay salvación. Simplemente se les adhiere y se les hace parte de la iglesia, de la membresía, y ¿sabes qué? Parte del programa ministerial, y se les da ministerio sin tener conciencia de quién es, si conoce a Cristo, cuánto tiene en Cristo, si le ama, cómo está su testimonio y que haya algún fruto. El versículo 8, vamos a leerlo. Dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los no pueden agradar a Dios. Entonces el 8, vemos que estos no pueden agradar a Dios. No pueden. Claro que el intento humano, y sostenemos que Dios les dio libre albedrío, y cada voluntad, cada persona en su deseo, pretende el mundo querer hacer algo para redimirse, para salvarse, para estar bien. La humanidad sabe, en su conciencia les acusa que no está bien algo. Entonces buscan algo que hacer, que adorar, que servir, que hacer, y todo tiene con qué hacer. Pero como todo piensan que tienen que hacer algo para poder tratar de merecer, pero no quieren leer la Biblia, que dice: no puedes merecer porque eres inmerecedor de la gloria. Sin embargo, gracia significa que se te da algo no merecido, y Dios en su gracia te envió a su Hijo Jesucristo para que creas en Él. Entonces no se quiere creer porque se parece que es demasiado fácil. Y sí lo es, pero a la vez no lo es, porque el evangelio verdadero te dice: antes de que veas a Dios y veas la salvación, tienes que verte a ti mismo. Entiende quién eres, entiende qué tan pecador eres, entiende qué es la profundidad de tu pecado y cuántos hay en toda tu vida, y que eso te hace merecedor del infierno eternamente. ¿Lo entiendes? ¿Lo crees? ¿Estás de acuerdo con la Biblia? Sí, estoy de acuerdo. Ok, ahora Jesucristo, y entonces se le da el evangelio. Jesucristo vino a salvarte, a darte perdón de pecados, te ama. Dios amó tanto al mundo, y entonces se le habla del amor de Cristo, y entonces es la buena noticia. Sin embargo, vemos que
el mundo no puede agradar a Dios verdaderamente. Tratan a su manera. Les voy a decir una historia de la Biblia. Entre esos yo les puedo contar historias de gente, pero ¿para qué les cuento de gente si todos conocemos a alguien? Pero ¿qué tal de la Biblia? En la Biblia se habla que apenas en el comienzo de la humanidad comenzó algo así. Y ese comienzo de la humanidad vemos que los primeros hijos que le nacieron a la primer pareja, Adán y Eva, ustedes ya conocen, se llama Caín y Abel. Y se menciona que Abel preparó y ofreció sacrificio a Dios. Ellos entendieron, transmitido por sus padres, porque sus padres fueron salvados, porque fueron vestidos con pieles de animal. Dios sacrificó un animal y los vistió con esas pieles. Entonces, al tener esas pieles, de ahí en adelante empezó un sacrificio sustitutorio para el perdón de sus pecados. Entonces, ese sacrificio sustitutorio que hubo se fue entendiendo generacionalmente. Entonces, los primeros hijos, que fue Caín y Abel, ellos entendían que tenían que ofrecer sacrificio a Dios para cubrir sus pecados. Así como esa ropa los cubrió, tenían que cubrir a través del sacrificio. Bueno, Abel hizo lo que era ordenado, lo que él entendió y lo que se le dijo, que tenía que ofrecer un cordero y hacer un sacrificio animal, y sangre se tenía que vertir. Era algo feo, algo grotesco, era sangre, es un animal inocente que muere en tu lugar. Caín se le ocurrió la grandísima idea, fantástica, de decir, ¿sabes qué? Yo no soy tan cruel con los animales, yo soy de Green Earth, y yo creo que los animales tienen igual de derecho que los humanos, y que los animales son preciosos, son bonitos, y que pobre corderito, mira, yo hasta le puse nombre, ya le puse Mary, ya le puse Mary, ya le puse cualquier nombrecito que se le ocurrió, es mi borreguito. Y se le ocurrió la grandísima idea, dijo, en vez de dar algo así que está feo, está grande, le voy a dar algo que es de mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi sudor, con mi dolor, porque hay espinos y cardos y yo sembré, yo haré la tierra, yo puse las semillas, está saliendo este fruto, y los primeros y los mejores frutos, los más grandes, se los voy a entregar a Dios de todo lo que sembré. Para oídos de cualquier persona ahorita diría, oye, qué precioso, qué detallazo, Caín, qué bárbaro. De verdad que tú te vas a ganar el premio Nobel de la Paz por ser tan fantástico. Pensaste en todo. Mira, es mejor los detalles. ¿Para qué sangre? ¿Para qué eso? No. Todo bonito, todo pacífico, todo verde, vegetalitos. Y ofreció eso. Pero dice la Biblia que Dios no vio con agrado el sacrificio de Caín. Y dice que Caín se ensañó contra su hermano y lo mató. ¿A qué es lo que vamos con esto? Es de que ahí comenzó la primera religión con Caín. Caín es el autor de la primera religión, porque la primera religión es cómo yo llego al cielo a mi manera, cómo yo agrado a Dios en mis términos, cómo yo le hago para que Dios quede contento. Voy a hacer que Dios esté contento. Él se le olvidó que el pecado del hombre, de la humanidad, de él, es asqueroso, es feo, es grotesco. Ante un Dios santo no tiene nada que ver con el pecado. Lo desprecia, odia y lo juzga al pecado. Dios es santo 3 veces y el pecado no puede estar ni siquiera cerca. Y por eso tenía que haber sacrificio y sustitución. Pero se le olvidó y dijo, voy a hacerle una manera, como si se tratara de hacerle reír o sonreír a Dios con los detalles. Y se le olvidó que a Dios no se le tiene que hacer eso, que Él no necesita eso, que Él lo único, el sacrificio del animal no era para Dios, era para nosotros, salvación del humano, salvación de Él. No era para agradar precisamente a Dios, le agradaba a Dios el hecho de que ahora podía seguir ese humano siguiendo, porque siguió el orden de cómo se deben de hacer las cosas. El hombre no puede hacer lo bueno, trata de hacerlo a su manera y no puede agradar a Dios. Por eso de 1000 maneras buscan. Me ha tocado ver gente que
allá de donde vengo, en Guadalajara, hay una temporada que se agarran, todos salen a bailar danza de los aztecas, no sé qué tienen que haber, vestidos con su penacho, con plumas, y tanga, y dándole a los tamborcitos, y sacan a su virgen, a su santo, y bailan alrededor y hacen unos ritos apaches, aztecas, mayas, que no tienen nada que ver lo uno con el otro, pero lo hacen, pero es en una forma sacrificial para lograr hacer eso, y eso les trae una tranquilidad errónea. Y esa es la tristeza hoy en día. El mundo busca su manera, y Dios dice, ¿para qué buscan? Si yo ya no hay manera, yo ya lo hice, y solamente había una forma de hacerlo. En el versículo 9 vamos a leer, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Si es que ese condicional es poderoso ahí en la Biblia, si es que. ¿Te ha dicho alguna vez alguien cuando han estado enamorado y dice, si es que me ama, va a esperarme? Si es que me ama, va a hacer esto. Porque está uno diciendo, la prueba es esto. Esta es la prueba verdadera. Entonces, cuando aquí en la Biblia dice, si es que, es de que la prueba verdadera de un cristiano es algo notorio cuando alguien cree en Jesucristo. Entonces dice en el versículo 9, dice, mas vosotros no vives según la carne, sino según el Espíritu. Porque está asumiendo que es cristiano, y dice que eres cristiano, no vives bajo la carne, sino según el Espíritu. De verdad, una vez más, no lo quiero enfatizar de más, pero es que es muy notorio. Hoy en día todos se quieren, mucha gente se quiere llamar cristianos, y hay iglesias grandes llenas de gente y cristianos, pero en la iglesia son cristianos y en la casa no. No puede haber eso, no es posible. No es posible. El verdadero hijo de Dios es hijo de Dios, lo es su esencia, vive, actúa como es, porque lo es. No tiene que tratar de imitar, no tiene que tratar de ser falso, lo es. Entonces, la evidencia es esta, que es que el Espíritu está en él. Luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La cosa más importante para el ser humano hoy en día es saber si el Espíritu Santo mora en él. Porque ese es el sello. Cuando viene el Espíritu Santo es el sello máximo, el sello imperial de Dios, de que eres mío, me perteneces, porque Dios está morando a ti. Ese es el sello máximo, el sello inquebrantable, impenetrable, inamovible de que le perteneces a Dios. Y dice, si es que el Espíritu mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo siento mucho, pero prefiero, dice la Biblia que los besos del hipócrita es lo peor, que es mejor las heridas del que dice la verdad. Lo siento mucho, el Espíritu no está en él. Tal vez tú has sentido que estás en la iglesia pero te sientes seco, aburrido, te da sueño, vas porque vas y no le encuentras motivo. ¿No te has preguntado y te has hecho la pregunta, el cuestionamiento de decir, tal vez no tengo el Espíritu de Dios? Qué bueno que te la haces, es mejor que te la hagas. Y que entonces te vayas a la Biblia y leas Romanos, leas el Evangelio de Juan y digas, tal vez no he entendido el Evangelio. Es mejor eso a que te sigas autoengañando y hagas lo de Caín, yendo a la iglesia haciendo cosas a tu manera y termines siendo despreciado por Dios en el día de tus vidas, en el día de tu vida. Entonces, esto es algo de reflexión a todos. Por eso Romano es tan poderoso, porque tiene que ver con el Espíritu Santo en el creyente actuando. Es la marca singular de alguien que ha nacido de nuevo. Y el versículo 9 nos hace ver eso, ¿no? Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Somos o no somos de él? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuche bien, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es algo notorio, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque estoy crucificado con Cristo. Hace más de 2000 años Él vino, murió en la cruz, pero ahí fue puesto el yo. Yo ya no vivo, murió porque Cristo lo puso en la cruz cuando pagó por mis pecados. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así es que
o eres o no eres de Él. El morar, el vivir, el permanecer es algo que el Espíritu Santo viene a hacer en nosotros. Él mora, Él permanece en ti y es algo que debes de sentirte regocijado, gozoso, alegre de saber que Él está ahí en tu vida. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Versículo 10 y 11 dice: porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros corazones mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios es uno, no solo Cristo, sino el Padre y el Espíritu Santo. Los tres son un Dios, tres personas. Y es importante, aquí vemos en toda esta porción que leímos cómo está involucrada la Trinidad en el hecho de salvarnos. Entonces, este es un acto divino total, totalmente de Dios para salvar. Dios Trino decidió salvarte porque te ama. No porque eres bonito, no porque te ves bien, no porque actúas bien, no porque te vistes bien, no porque vienes de familia de sangre real. Él decidió amarte porque Él decidió desde antes de la fundación del mundo que iba a crear al mundo. Y aunque el mundo le fallara, dice: voy a amarles y voy a buscar la única manera es entregando a mi Hijo para que vivan y tengan salvación y puedan estar conmigo para siempre. Versículo 13 dice... Versículo 12 dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Yo no le debo a la carne, yo no vivo para ella. ¿A quién le debo? A Cristo. Entonces soy deudor de Cristo, del Espíritu Santo, le sirvo. La palabra servir viene del término griego en la Biblia que es doulos, que es más bien a la palabra que se describe como esclavo, y el término esclavo es esclavo voluntario porque te sometes a un amo que te conviene estar sometido y vivir bajo su régimen. Entonces el doulos es decir, yo quiero ser esclavo tuyo porque me conviene, te amo, no hay mejor amo en este mundo. Entonces somos siervos sometidos a él, esclavos de Cristo por decisión propia. Versículo 13 dice: porque si vives conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir para morir. Es importante vivir para morir o morir para vivir. La gente dice: oye, no, pues yo quiero vivir para después morir. Pero aquí el término que está usando la Biblia es: si vives para la carne, vas a morir. Y lo que va a pasar con eso es que va a haber corrupción en tu cuerpo y tu alma va al infierno, al lugar de corrupción. O la otra es: mueres para vivir. ¿Cómo mueres? Agarrarte un cuchillo y te degollas o te mutilas. No. La Biblia habla morir al ti es cuando uno cree en Jesucristo, uno dice: renuncio a mi yo, que muera el yo. Dios mío, quita de mí todo esto que siempre ha estado y que ha estorbado el no creer en ti, porque ahora yo quiero ser nuevo. Y Dios te da un hombre nuevo, una nueva naturaleza, pero el viejo tú es quitado, es puesto, es muerto en la cruz. Cristo murió y dice que toda la naturaleza de cada persona que ha creído en él fue puesto en la naturaleza de pecado, fue puesta ahí. Entonces es importante que tú reflexiones y digas: ahí es donde estoy, yo vivo para morir o muero para vivir. ¿Qué escoges? Gálatas 6:7 dice esto, miren. Gálatas 6:7, acompáñenme ahí en su Biblia. Dice Gálatas 6:7: no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, no se engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice: no te engañes, no te canses, no te hagas el tontito a ti mismo, porque a Dios no lo puedes burlar, a Dios no lo puedes engañar, a Dios no lo puedes hacer tonto, a Dios no se le puede tratar de hacer trucos, hackearlo para cambiar los archivos.
No se puede. Con Dios no se puede jugar y a Dios no se puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De ahí las tradiciones asiáticas del oriente sacaron lo del famoso karma, ¿no? Que es, te regresa lo que haces, pero es todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Siembra naranjas, te van a salir naranjas, toronjas, pones verdolagas, va a salir verdolagas, cilantro, te va a salir cilantro. No esperes poner cebolla o coliflor y esperar que salga un árbol de aguacates, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Entonces, vamos, ¿qué es lo que tú estás decidiendo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué escoges? ¿Mueres para vivir o vives para morir? Versículo 14 al 17, si me acompañan, dice así, porque en Romanos 8, acabo de regresar, Romanos 8, versículo 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En este pasaje de 14 y 17 vemos que somos hijos de Dios. Y cosas preciosas acerca de ser hijo de Dios. En el 14 dice que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. El cristiano ya no es guiado por la conciencia. La conciencia es la facultad interior del hombre que le hace sensible a la verdad. Eso lo aprendí donde fui a estudiar. Es una facultad interior que todo ser humano tiene, que lo hace sensible a la verdad, la conciencia. Pero se puede cauterizar y puede ser manipulada la conciencia. Y después de un tiempo la conciencia ya está callada o tapada, neutralizada, cauterizada. Pero el espíritu no. Y el cristiano ya no es guiado ni por la conciencia. Tampoco por corazonadas es guiado el cristiano. Tampoco es guiado por instrucción de humanos, de hombres. Es guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es guiado por el Espíritu Santo? Nada más caminando, sin nada, nada más así. Guiado por el Espíritu Santo es que el que tiene el Espíritu de Cristo, ha creído en Él, lo va a llevar a la fuente donde el Espíritu Santo escribió, que es la Biblia. Y la Biblia el Espíritu Santo escribió la Biblia, usó hombres, pero fue el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el autor. Entonces, el que está en el Espíritu busca las cosas del Espíritu, busca la Biblia. Y ahí, estando en el Espíritu y buscando la Biblia, es donde se fortalece espiritualmente. Entonces eres guiado. ¿En dónde buscas la guía? ¿En quién preguntas? O lo primero que haces, buscas en Wikipedia, Google, psiquiatras, psicólogos, chamanes, la señora hierbera. No sé, ¿cuál es el recurso cuando algo pasa? ¿A quién le pides guía? ¿A quién le pides dirección? Piénsalo. Porque es bueno tener buenos consejeros que están en la Biblia, alguien que conoce la palabra. Pero aunque haya buenos consejeros bíblicos o pastores o ancianos o líderes, lo que debemos de ser guiados primariamente, principalmente es por la Biblia, y ahí nos va a hablar el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo te habla y luego a la Biblia vas. No, lees su palabra, vas y lo buscas. Al leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a guiar, te va a hablar. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo y es apta para todo tiempo y para toda cosa, porque cuando uno la lee, nos capacita para entenderla de acuerdo a lo que estamos pasando. Entonces, nos guía, y de la manera que el águila se deja guiar por las corrientes de los vientos y es elevada y llevada y no necesita aletear. Se fijan que el águila no tiene que ir así como la pobre gallina que no se levanta y va dándole la gallina 2 centímetros y vuelve a caer y está dándole y nada. El águila simplemente extiende sus alas y deja que los vientos, los corrientes de aire lo lleven y nada más va como papalote guiándose, y de repente ves que se levanta altísimo y luego baja y altísimo. El espíritu, el creyente así es guiado por los vientos al que el Espíritu Santo donde lo lleva. Bueno, eso es el ideal, debemos de ser guiados de esa forma.
El versículo 15 que leímos hace rato dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Hemos recibido el espíritu de adopción, ser adoptados. Ese término es precioso porque es no eras, pero eres recibido como, y con las calificaciones de un hijo, eres recibido por el Padre y ahora formas parte de una familia y de todos los privilegios y derechos de la familia. Eso es lo que es ser adoptado. Y dice del espíritu de la adopción, Abba Padre, y somos engendrados y adoptados. Y en el versículo 16 nos recalca que es de espíritu a espíritu que nos da testimonio. Es decir, el Espíritu Santo habla a mi espíritu, que era la parte muerta antes de tener a Cristo. Mi parte espiritual estaba muerta, no había comunicación con Dios. Al creer y recibir por la fe en Jesucristo, ahora viene el Espíritu Santo a mí y ahora mi espíritu, mi interno, tiene comunicación con el Espíritu. Dios habla a mi espíritu, el Espíritu Santo habla a mi espíritu, a mi mente, a mi corazón, a través de ¿qué? De la palabra, y me llena de convicción y de propósito y de empuje, porque yo no estoy inventando nada. Es aquí, familiares, amigos, gente, parientes, conocidos de trabajo, me dicen: ¿por qué haces esto? ¿Por qué piensas así? Nunca el cristiano se debe alzar el cuello y decir: es que yo pienso, es que yo creo. Es irrelevante lo que yo pienso y lo que yo creo. Lo que yo leí en la Biblia es esto, y yo le creo y le sigo. La Biblia me enseña esto. El Espíritu Santo me enseñó en la Biblia esto. Y esto es lo que dice aquí. Y yo le sigo y le obedezco a Él. La gloria no es para mí, es para Dios. Él lo escribió. Entonces siempre la gloria se le debe dar a Dios y dejarle a Él todo, porque Él es el Espíritu Santo, nos guía a su palabra, porque el Espíritu Santo escribió la palabra, y el creyente no debe tratar ni de pensar que puede recibir instrucción, iluminación externa a la palabra de Dios. Ir a la Biblia, ahí el Espíritu Santo te habla, y entonces puedes sentir y darte cuenta: el Espíritu Santo me habló. Y alguien te dirá: ¿cómo? ¿Escuchaste una voz? Sí, leí la Biblia y leí este versículo, te lo leo. ¿Y sabes qué me dijo? Aquí está lo que me está diciendo, porque no debo vivir en la carne. Y me he dado cuenta, esto es como lo aplico hoy a mi vida, que últimamente he estado viviendo de esta forma, no agradando a Dios, no leyendo la Biblia, pensando de esta forma, y Dios me habló de esta manera. ¿Se fijan que el hablar del cristiano nunca tiene que ver con algo externo a la Biblia? Siempre tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita, nos llena de poder, vive en nosotros, nos lleva por las corrientes de los vientos, siendo guiados por Él, para no ser guiados por ningún otro viento, otra corriente, sino ser guiados por Él. Y vamos a ver que en el 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y la palabra aquí es si es que, otra vez, ¿se acuerdan que lo vimos hace un rato? El si es que es la segunda vez que se menciona. Si es que, una vez más le digo el ejemplo de la novia, del novio. Ella me ama y me va a demostrar que me ama si es que me es fiel, si es que hace esto, si es que se comporta así, verdaderamente me ama. Este sí es que es muy importante, porque dice aquí: y si hijo, también heredero, para que estemos juntamente con Él. Si es que juntamente con Él, padecer y ser glorificado. El cristiano, una de las cosas que se predica muchas veces malamente en el Evangelio, y te lo digo a ti tal vez que estás escuchando y te han dicho esto, que al recibir a Cristo y creer en Él y ser cristiano, los conflictos, las cosas malas, tu matrimonio, tus padres, tu problema de trabajo, tu pobreza, tú esto, tú aquello, hasta lo feo se te quita si crees en Cristo, porque cuando vienes y crees en Jesucristo, Él te da vida nueva, eres nuevo, tu matrimonio inmediatamente es restaurado, tus hijos inmediatamente son ganados para Cristo, toda tu casa, es más, te van a hablar de miles de trabajos, vas a hacer, dan un evangelio que no es el de la Biblia. La Biblia promete persecución al que cree en Cristo, es lo que promete. Cree en Cristo y vas a ser perseguido, atacado. De verdad. Promete persecución. Promete que va a haber tribulación. Tribulación. Y lo último, y lo más crucial, es posible ejecución. Muchos cristianos hoy en día están siendo ejecutados. Y uno diría: pues así, ¿quién quiere ser cristiano? Más se convierte. ¿Sabes por qué?
Porque estas cosas terrenales son temporales. La vida aquí es temporal, pero la vida eterna es eterna. Y uno dice, yo prefiero estar, aunque esté en cadenas, y que me den de palazos, por más que me duele y no quiera que me abran la cabeza, que me golpeen, que me latiguen y que me torturen. Es más, no quiero que me corten la cabeza, que me degollen o que me fusilen. No quiero. Pero si me van a matar porque creo en Jesucristo, y me dicen, no te matamos si no crees, yo prefiero no negar a aquel que dio la vida y que me salvó y decir yo soy de él y le pertenezco, porque sé a dónde voy. Entonces el cristiano está dispuesto aún a eso, no porque dice yo me quiero morir, ya es porque dice yo quiero vivir para él, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano no busca la muerte. El cristiano no se anda buscando y se anda metiendo en lugares a propósito para que lo maten. Lo que busca es agradar a Dios, glorificar a Dios y decir yo voy a hacer esto porque Dios me está enviando, Dios quiere, lo quiero glorificar, exaltar, pero no busco la muerte. Pero si llega la muerte a mí, para mí el vivir es Cristo, yo quiero vivir para Él. Lo más que pueda, quiero vivir para Él. Y eso es lo más importante, tratar de vivir para Él. Pero el que vive para Él está dispuesto a morir para Él porque es ganancia. Pero hay gente que en el punto de morir, o cuando alguien los apunta o los afrenta y les dice te voy a matar, ahí donde sale el cobre y ahí donde se le ve la zanca al pollo, y muchos se apartan de la fe y dicen no me mate, nomás venía los domingos, no me mate Señor. A mí se me hacía re bonito los alabanzas aquí, pero no tiene nada que ver conmigo. Déjame salgo, allá está, allá yo voy a otro lado. Yo vengo de visita, déjeme ir. Ahí se ve. Pero China sigue siendo perseguida y tiene así que el gobierno no sabe ni cómo deshacerse el gobierno comunista de los cristianos, porque dice entre más deshacemos, más cristianos hay. Y no se dan cuenta que el cristiano no tiene temor de la muerte o temor del gobierno, aunque no le gusta y aunque no quiere y aunque ora y dice Señor guárdame, protégeme, pero no tiene temor de eso. Y ahorita que está pasando el coronavirus, el cristiano debe vivir en ese temor, ¿verdad? Debe decir, Señor, yo vivo para ti, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, pero yo no voy a buscar la muerte. Si me llega y tú me pones en la circunstancia, me voy a encomendar a ti. Ya sé a dónde voy. Aquí tengo el Espíritu Santo que habla a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y los cristianos incrédulos, ambos participamos de una mixtura de gozo y de sufrimiento en esta vida terrestre. No nomás los no cristianos, no cristiano tenemos esa mixtura. Tenemos sufrimientos y tenemos gozos, una mezcla de eso. Sin embargo, al final de la vida, los cristianos vamos a ser glorificados por toda la eternidad y los incrédulos solos tendrán aflicción sin gozo también para toda la eternidad. Yo te digo esto y te pregunto que estás ahí escuchando con todo amor, de verdad con todo amor te lo digo. ¿Por qué no vienes a Cristo? A Jesucristo, no a la religión, no al cristianismo de tener que estar, que tienes que ir a la iglesia. Yo lo que te quiero invitar es que conozcas al Jesucristo de la Biblia. Cuando Él viene a ti y se te presenta a ti, créeme que te tumba del caballo, de tu orgullo, de tu vanagloria, y te pone los pies en la tierra y te dice, yo ya vencí la muerte, ven y escúchame, y te voy a mostrar quién es. No hay nadie, no hay ningún hombre como yo. Y cuando lo conoces, o te rindes a Él en adoración y le agarras si quieres besarle los pies y seguirle por el resto de tu vida o no. Pero cuando le conoces de verdad y estás dispuesto a todo y sabes que viene después de ahí un gran gozo a pesar de que haya pobreza, un gran gozo a pesar de que te correteen, un gran gozo y paz a pesar de que estés a punto de morir, un gran gozo a pesar de que tengas una enfermedad nociva. Hoy nos enteramos de alguien muy querido que nos dijeron que está enfermo, enfermo bastante fuerte, y eso es unos hermanos muy allegados, y nos pone ese hermano en su texto, estamos en las manos del Señor. Al ver eso me conmovió y dije, qué entereza de este hermano decir, estoy en las manos de Dios. Nomás nos dijo, oren por mí, por mi esposa, pero estamos en las manos del Señor.
Qué bonito, ¿no? Es confiar. Yo te pregunto, ¿tú ya puedes decir, estoy en las manos de Dios? De verdad, con toda confianza. Así decir, yo sé que estoy en las manos de Dios. Bueno, vamos a seguir la próxima semana de aquí en adelante y se va a ver del 18 al 21 y vamos a terminar por lo pronto aquí. Que el Señor te siga bendiciendo grandemente y no dudes en pensar que no es demasiado tarde y que no hay pecado tan grande, tan fuerte que Dios no pueda perdonar. Él te puede perdonar hoy de todos tus pecados si vienes a Él. Señor, te vengo a dar gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a morar en todo aquel que ha clamado a ti. Y en cuanto viene y mora en nosotros, limpia nuestra vida, hace espacio y de ahí en adelante empieza el proceso de transformación, de santificación, que es un proceso largo, es un proceso, pero gracias porque estás ahí en nosotros. Te pido por todo el que esté escuchando, que sea un tiempo de reflexión, un tiempo de introspección, para que cada uno se ponga y diga, Dios mío, yo estoy en ti, vivo para morir o muero para vivir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que se hagan esas preguntas. En el nombre del Señor Jesús, amén. El Señor les bendiga mucho.